Soy doña Isabel y vencí el cáncer de ovario. Sigue mi historia. Isabel Rodríguez, a sus 50 años recién cumplidos, era un torbellino de energía y proyectos, una mujer en la cúspide de una vida plena y vibrante. Quizás estaba viendo a sus hijos adolescentes desplegar sus alas, o redescubriendo una nueva complicidad con su pareja tras años de crianza compartida. Tal vez acariciaba la idea de un nuevo emprendimiento, aquel sueño de montar una pequeña repostería con sus recetas secretas, o planeaba ese viaje transatlántico largamente postergado. En su barrio, era conocida por su alegría contagiosa, su innata habilidad para organizar eventos que unían a la comunidad y por esa palabra de aliento siempre a punto, acompañada de una solución práctica para cualquier problema ajeno. Isabel era el tipo de persona que irradiaba vida y la contagiaba a su alrededor. Pero la vida, en su impredecible curso, a veces nos enfrenta a tormentas inesperadas justo cuando el cielo parece más despejado. Isabel comenzó a sentir síntomas vagos, casi imperceptibles. Al principio, una fatiga inusual que atribuía al estrés de sus múltiples actividades, alguna molestia abdominal que despachaba con un «ya se me pasará». Fiel a su naturaleza optimista y siempre volcada en los demás, tendió a ignorar esas primeras señales de alarma, esos susurros de su cuerpo que intentaban advertirle que algo no iba bien. Sin embargo, los síntomas persistieron, volviéndose más insidiosos, más difíciles de ignorar. Aquella energía que la caracterizaba comenzó a mermar y las molestias se hicieron más frecuentes, más agudas. Preocupada, pero aún tratando de no alarmar a su familia, decidió finalmente buscar consejo médico. Siguieron una serie de exámenes, de esperas en consultorios, con esa ansiedad fría que precede a los resultados inciertos, un peregrinaje que la fue adentrando en un territorio desconocido y temido. El día del diagnóstico llegó envuelto en la esterilidad de una consulta médica. Frente a ella se encontraba la doctora Sofía Herrera, una oncóloga de Mindonetsin, 38 años, de mirada inteligente y un aire de profesionalismo impecable, casi intimidante, con una precisión quirúrgica en sus palabras, pero sin muchos rodeos que pudieran interpretarse como falsa esperanza. La doctora Herrera comunicó la noticia: cáncer de ovario en una etapa avanzada, posiblemente un estadio 3 o 4. Las palabras técnicas flotaron en el aire por un instante antes de golpear a Isabel con la fuerza de un tsunami. El mundo de Isabel, ese universo de planes, sueños y afectos, se desmoronó en un instante. El futuro, que hasta hacía unos momentos se extendía ante ella lleno de promesas, se contrajo brutalmente, amenazando con serle arrebatado de forma prematura. La confrontación con su propia mortalidad fue directa, sin paliativos. Un torrente de miedos la anegó. El pavor a no ver a sus hijos alcanzar sus metas, a convertirse en una carga para su esposo y su familia, a perder su independencia, su alegría, todo aquello que la definía. La noticia cayó como una bomba también en el seno de su familia. La incredulidad inicial dio paso a un miedo helado, a un dolor compartido que se reflejaba en los ojos de su esposo, en el desconcierto de sus hijos. Aquella mujer que siempre había sido el pilar, la fuente de fortaleza para todos, ahora se mostraba vulnerable, golpeada por una enfermedad que amenazaba con llevársela demasiado pronto. La doctora Sofía observaba la escena con la distancia calculada que los años de profesión le habían enseñado a interponer, una coraza emocional forjada para protegerse del sufrimiento ajeno y del fantasma de casos pasados. Para Isabel, la figura de la doctora Herrera se presentó inicialmente como la portadora de la peor de las noticias, una científica brillante, sin duda, pero quizás demasiado clínica.
demasiado enfocada en la enfermedad y no en la persona que temblaba ante ella. No podía saber en ese momento que esa médica, con su aparente frialdad, también libraba sus propias batallas internas, que su dedicación casi obsesiva a vencer el cáncer escondía cicatrices profundas y una vida personal sacrificada en el altar de la medicina. El diagnóstico fue un golpe fulminante, un descenso vertiginoso a la incertidumbre y el temor. La vitalidad de Isabel parecía haberse eclipsado bajo la sombra de un pronóstico ominoso. El camino que se abría ante ella era aterrador, un laberinto de tratamientos, hospitales y emociones desconocidas. Pero incluso en medio de ese caos inicial, en la profundidad de su desesperación, la semilla de su espíritu luchador comenzaba a agitarse, preparándose para una batalla que Isabel, sin saberlo aún del todo, no estaba dispuesta a perder sin pelear con todas sus fuerzas. La doctora Sofía, por su parte, había catalogado el caso complejo, desafiante. Lo que no podía prever era hasta qué punto esta paciente, con su energía arrolladora y su negativa a ser solo una estadística, terminaría por desafiar no solo a la enfermedad, sino también las murallas que ella misma había construido alrededor de su corazón. El primer encuentro había sido el preludio de una relación que transformaría profundamente la vida de ambas. El diagnóstico de cáncer de ovario en etapa avanzada abrió las puertas a un laberinto de tratamientos, un camino arduo y desconocido que Isabel y la doctora Sofía Herrera comenzaron a transitar. La primera etapa fue la quimioterapia, un intento agresivo por reducir el tamaño del tumor y controlar su diseminación antes de considerar cualquier intervención quirúrgica. Isabel, aferrada a la vida con la fuerza de quien siente que le arrebatan sus sueños, se sometió a las primeras sesiones con una mezcla de miedo y una determinación feroz. Los estragos del tratamiento no se hicieron esperar. La náusea se convirtió en una compañera constante, minando su apetito y su energía. El agotamiento extremo la sumía en un estado de lasitud que la incapacitaba para sus actividades cotidianas. Ella, que siempre había sido un dechado de vitalidad, luchaba con todas sus fuerzas por mantener una apariencia de normalidad frente a sus hijos, por no transmitirles su angustia, pero en la soledad de su habitación o en los brazos de su esposo, se derrumbaba, permitiendo que las lágrimas y el miedo fluyeran sin contención. Uno de los momentos más simbólicos y duros para Isabel fue la caída del cabello. Siempre había cuidado su imagen. Su melena era parte de su identidad, de esa energía vibrante que proyectaba. Ver cómo se desprendía mechón tras mechón fue un recordatorio tangible de la enfermedad que consumía su cuerpo y de la brutalidad del tratamiento. Fue un duelo más, una pérdida que se sumaba a la de su salud y su futuro incierto. Sin embargo, incluso en ese trance, su espíritu indomable encontró una forma de resistencia. Eligió un pañuelo colorido, desafiante, un gesto de que no se dejaría anular. La doctora Sofía Herrera supervisaba el tratamiento con su habitual rigor científico. Cada ciclo de quimioterapia era cuidadosamente monitorizado, cada efecto secundario registrado y, en la medida de lo posible, mitigado. Su enfoque era eminentemente clínico, centrado en los datos, en la respuesta del tumor, en los protocolos. No obstante, no podía evitar notar la forma en que Isabel enfrentaba la adversidad. Su vulnerabilidad expuesta, sí, pero también ese humor negro que a veces surgía inesperadamente o esa resiliencia que la hacía levantarse una y otra vez tras cada golpe. Tras varios ciclos de quimioterapia y con una respuesta que, aunque parcial, habría una ventana de oportunidad, la doctora Sofía planteó la siguiente etapa crucial: una cirugía citorreductora. Se trataba de una intervención compleja, de alto riesgo,
que buscaría eliminar la mayor cantidad posible de tejido tumoral visible. Con su característica precisión, la doctora explicó los detalles técnicos, los riesgos inherentes a un procedimiento de tal magnitud y los posibles beneficios en términos de supervivencia y calidad de vida. Le presentó estadísticas, porcentajes, escenarios probables. Isabel escuchaba atentamente cada palabra, su mente tratando de procesar la avalancha de información. Entendía la lógica científica detrás de la propuesta, la necesidad de esa batalla quirúrgica. Pero en ese momento, más allá de los datos fríos y los consentimientos informados, buscaba algo más en la mirada de la doctora Sofía. Buscaba un atisbo de esperanza, una señal de que la oncóloga no solo veía un caso difícil, sino a una mujer que luchaba por su vida y que necesitaba creer que había una posibilidad real, por remota que fuera. La preparación para la cirugía se convirtió en un periodo de alta tensión emocional y física para Isabel y su familia. El miedo al quirófano, a lo irreversible, a las posibles secuelas, era inmenso. La doctora Sofía, aunque mantenía su compostura profesional, comenzó a percibir la profunda humanidad de la lucha de Isabel. Quizás, en las preguntas directas de su paciente, en su necesidad de conectar más allá de lo puramente médico, empezó a sentir las primeras fisuras en su propia coraza emocional. La vulnerabilidad de Isabel, lejos de ser una debilidad, se estaba convirtiendo en un puente inesperado. Obligaba a la doctora Sofía a salir de su zona de confort, a confrontar la realidad de que detrás de cada historial clínico había una vida, una historia, una familia que sufría y esperaba. El laberinto del tratamiento apenas comenzaba a revelar sus recovecos más oscuros, pero en él, dos mujeres muy diferentes empezaban, sin saberlo, a un viaje que las transformaría a ambas. Isabel ingresó al quirófano con el corazón encogido, pero con una fe inquebrantable en la pericia de la doctora Herrera y en su propia tenacidad. La recuperación sería otro desafío, otra montaña por escalar, pero en su interior la llama de la esperanza, aunque a veces tenue, se negaba a extinguirse. Sabía que esta cirugía era una bisagra, un momento decisivo en su lucha por el futuro que se negaba a dejar ir. Aquí está el tercer bloque del guión. Bloque de 1900, párrafos 31 a 60. Momentos clave de conexión y el reflejo transformador. La cirugía, aunque exitosa en su objetivo de reducir la masa tumoral, marcó el inicio de una recuperación lenta y dolorosa para Isabel. Los días en el hospital se sucedían entre el manejo del dolor, la fisioterapia incipiente y la constante incertidumbre. Fue en una de esas noches, tras una sesión de quimioterapia postoperatoria particularmente extenuante, que Isabel tocó fondo. La soledad de la habitación, el agotamiento físico y la acumulación de miedos desencadenaron una crisis de angustia. Las lágrimas corrían incontenibles y un sentimiento de desesperanza amenazaba con devorarla. La doctora Sofía Herrera, que revisaba expedientes hasta tarde en el hospital, como era su costumbre, escuchó el llanto ahogado al pasar cerca de la habitación de Isabel. Su primer impulso fue el profesional: verificar los signos vitales, considerar un sedante, pero algo la detuvo. Quizás fue la crudeza de ese dolor tan humano, tan alejado de los gráficos y las estadísticas que solía analizar. En lugar de seguir el protocolo habitual, entró en la habitación y, tras asegurarse de que no había una emergencia médica, simplemente se sentó en una silla junto a la cama de Isabel. Esa noche, la barrera entre médica y paciente comenzó a desmoronarse. Isabel, entre sollozos, desnudó sus miedos más profundos. El temor a no volver a ser la misma, a dejar a sus hijos sin una guía, a que su esposo solo la recordara enferma. Sofía escuchó, no como la oncóloga de élite, sino como una mujer frente a otra,
No ofreció soluciones fáciles ni consuelos vacíos, pero su presencia silenciosa, su escucha atenta, fueron un bálsamo inesperado. Fue un primer y significativo quiebre en la armadura emocional de la doctora, un instante en que la empatía comenzó a filtrarse a través de las grietas de su profesionalismo blindado. A medida que Isabel recuperaba parte de sus fuerzas, su personalidad expansiva comenzó a manifestarse incluso en el entorno hospitalario. Desde su cama o en las consultas de seguimiento, compartía con la doctora Sofía reflexiones nacidas de su experiencia. «Sabe, doctora», le dijo un día con una sonrisa melancólica, «esta enfermedad me está robando muchas cosas, pero también me ha enseñado a ver la belleza en un simple rayo de sol entrando por la ventana, algo que antes, con tanta prisa, ni notaba». En otra ocasión, le contó una anécdota de su juventud, una historia de superación personal que Isabel lo supiera. Resonó profundamente con alguna lucha interna no expresada de Sofía, con sueños olvidados o sacrificios hechos en nombre de su demandante carrera. Isabel, observadora aguda incluso en su fragilidad, notó la dedicación extenuante de la doctora Herrera, sus jornadas interminables, sus almuerzos apresurados frente al ordenador. Un día, sintiéndose un poco mejor, le pidió a su familia que en su próxima visita trajeran una porción extra de su plato casero favorito, ese que olía a hogar y a normalidad. Para la doctora, les dijo con un guiño, necesita algo más que sándwiches de máquina. Sofía, al principio desconcertada por el gesto tan personal, tan alejado de la formalidad hospitalaria, se sintió profundamente conmovida. Aceptó la comida con una gratitud que no supo expresar del todo con palabras, pero que Isabel comprendió en su mirada. Estos pequeños gestos de humanidad comenzaron a tejer un lazo invisible pero poderoso entre ellas. La doctora Sofía, a su vez, movida por una creciente conexión con su paciente, empezó a ir más allá de lo estrictamente protocolario. Investigó con ahínco la posibilidad de incluir a Isabel en un ensayo clínico prometedor para su tipo de tumor, o intercedió personalmente para agilizar algún trámite burocrático que le estaba generando un estrés innecesario a la familia. Eran acciones que nacían de una preocupación que trascendía el deber profesional. El espíritu de Isabel también comenzó a irradiar más allá de su habitación. En la sala de quimioterapia, incluso en sus días más grises, lograba arrancar una sonrisa a otros pacientes con algún comentario ingenioso, compartía una palabra de aliento o simplemente ofrecía una escucha empática a quienes se sentían abrumados. Se convirtió, sin proponérselo, en una especie de faro silencioso, una demostración viviente de que la dignidad y la esperanza podían mantenerse incluso en las circunstancias más adversas. Su familia, aunque sufría inmensamente con ella, también encontraba en su fortaleza un ejemplo, uniéndose más que nunca, aprendiendo a valorar el presente y a celebrar cada pequeño instante de normalidad. Y la doctora Sofía, casi imperceptiblemente al principio, comenzó a cambiar. Las lecciones de vida de Isabel, su capacidad para encontrar luz en la oscuridad, empezaron a calar en ella. Colegas notaron que se tomaba un momento extra para hablar con más calma con los familiares angustiados de otros pacientes, que su lenguaje, aunque seguía siendo preciso, se había teñido de una calidez inusual. Un día, incluso compartió una breve anécdota personal con una enfermera, mostrando una vulnerabilidad que nadie en el hospital le conocía. La excelencia científica que siempre la había caracterizado comenzaba a enriquecerse con una empatía genuina, con un entendimiento más profundo del alma humana que sufre. La ciencia y el alma comenzaban a encontrar un equilibrio en su práctica médica, un reflejo de la profunda transformación que su relación con Isabel estaba generando. La recuperación de la compleja cirugía fue,
como se anticipaba, un camino empinado para Isabel. El dolor postoperatorio, la movilidad reducida y la constante conciencia de su cuerpo alterado ponían a prueba su entereza cada día. Sin embargo, fue en este crisol de vulnerabilidad donde comenzaron a surgir los momentos de conexión más profundos, y con ellos las primeras señales de una transformación que alcanzaría tanto a la paciente como a la médica. Una noche, en la penumbra de la habitación del hospital, Isabel se vio asaltada por una crisis de angustia. Los efectos de la quimioterapia previa, sumados al trauma reciente de la cirugía y al miedo persistente por el futuro, convergieron en una ola de desesperación que la ahogaba. Las lágrimas brotaban incontenibles y la sensación de soledad era abrumadora. La doctora Sofía Herrera, que se encontraba de guardia o más probablemente revisando expedientes hasta altas horas de la noche, como era su costumbre, pasó por su puerta y percibió la angustia. Podría haber llamado a una enfermera para administrar un sedante y continuar con su trabajo, pero algo la detuvo. Entró en la habitación y, en un gesto inusual para ella, se sentó al lado de la cama de Isabel. En lugar de ofrecer soluciones médicas inmediatas, simplemente escuchó. Escuchó los miedos más profundos de Isabel, sus preguntas sin respuesta, su dolor desnudo. Esa noche, la armadura de la doctora Sofía comenzó a mostrar su primera fisura significativa. La oncóloga de élite permitió que la mujer detrás de la bata conectara con el sufrimiento humano de una manera que había evitado durante mucho tiempo. A medida que Isabel recuperaba parte de sus fuerzas, su personalidad expansiva comenzó a manifestarse incluso en el entorno hospitalario. Desde su cama o en las breves caminatas por el pasillo, compartía con la doctora Sofía reflexiones nacidas de su experiencia. Le hablaba de cómo la enfermedad, a pesar de su crueldad, le estaba enseñando a valorar las cosas simples, el sabor de un sorbo de agua fresca, la luz del sol entrando por la ventana, una conversación sincera. En una ocasión le contó una anécdota de su juventud, una historia sobre un sueño aparentemente perdido que de alguna manera resonó profundamente con alguna lucha personal no expresada de la doctora Sofía, tocando una cuerda sensible que la médica no esperaba. Estos intercambios no eran unidireccionales. Isabel, con su aguda capacidad de observación, notaba la vida sacrificada de la doctora Herrera. Las comidas apresuradas frente al ordenador, las ojeras que delataban noches de insomnio dedicadas al trabajo. Un día, sintiéndose un poco mejor, le pidió a su familia que le trajera a la doctora una porción de su plato casero favorito, una humilde lasaña que para Isabel representaba el calor del hogar. La doctora Sofía, inicialmente sorprendida por el gesto tan personal, lo aceptó con una emoción que apenas pudo disimular. Fue un pequeño acto de humanidad que trascendió la relación médico-paciente convencional. A su vez, la doctora Sofía, movida por una creciente empatía, podría haber intercedido para agilizar algún trámite burocrático que angustiaba a Isabel, o investigado con particular ahínco la posibilidad de incluirla en un ensayo clínico prometedor, demostrando que su compromiso iba más allá del protocolo. El impacto de Isabel comenzó a irradiar más allá de su habitación. En la sala de quimioterapia, incluso en sus días más difíciles, lograba arrancar una sonrisa a otros pacientes con alguna ocurrencia o un comentario lleno de ese humor negro que la caracterizaba. Compartía palabras de aliento o simplemente ofrecía una escucha atenta a quienes, como ella, transitaban por el valle de sombras de la enfermedad. Se convirtió, sin proponérselo, en una especie de faro silencioso, una fuente de inspiración para otros que veían en su lucha un reflejo de la propia. Su familia, aunque sufriendo intensamente con ella,
También encontró en su ejemplo una forma de unirse y fortalecerse, aprendiendo a vivir el presente con una nueva intensidad. Y la doctora Sofía, la médica emocionalmente blindada, comenzó a cambiar. Las lecciones de vida de Isabel, impartidas sin pretensión, calaron hondo. Colegas y enfermeras empezaron a notar pequeñas alteraciones en su comportamiento. Quizás se tomaba un momento extra para hablar con más calma con los familiares de otro paciente, explicando las cosas con una paciencia renovada. En una conversación informal con una colega, podría haber compartido una anécdota personal, mostrando una vulnerabilidad inusual en ella, un eco de la conexión que estaba forjando con Isabel. Su enfoque hacia la medicina comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. La excelencia científica que nunca abandonó se veía ahora enriquecida por una calidez genuina, por una comprensión más profunda del alma humana que sufre. La ciencia seguía siendo su herramienta, pero la empatía se convertía en su guía. Esta transformación no era estridente, sino una evolución paulatina, casi imperceptible para quien no prestara atención. Pero para la doctora Sofía representaba el inicio de un redescubrimiento personal y profesional. La relación con Isabel estaba actuando como un catalizador, erosionando las defensas construidas durante años y permitiendo que la empatía, esa cualidad que había suprimido para protegerse, volviera a fluir, recordándole por qué había elegido ser médica en primer lugar. El laberinto del tratamiento seguía siendo complejo y aterrador, pero ahora dos mujeres caminaban juntas por él, cada una, a su manera, iluminando el camino de la otra. El camino de Isabel a través del laberinto del tratamiento no estuvo exento de nuevos y aterradores desafíos. Hubo un momento crítico, después de varios ciclos de quimioterapia y la extenuante cirugía, en que pareció que la enfermedad se resistía a ceder. Una complicación inesperada o unos marcadores tumorales que no descendían, como se esperaba, sumieron a Isabel y a su familia en una profunda angustia. La desesperanza amenazó con engullirlo todo, y la fe de Isabel fue puesta a prueba hasta el límite. En esos instantes de oscuridad casi total, el vínculo forjado con la doctora Sofía Herrera se reveló como un ancla fundamental. Isabel, agotada pero no vencida, se aferró a la fortaleza y al conocimiento que percibía en su médica, mientras que la doctora Sofía, motivada por el espíritu indomable de su paciente y por la conexión humana que ahora valoraba, redobló sus esfuerzos, investigando, consultando, buscando alternativas con una tenacidad renovada. Finalmente, tras meses de una lucha sin cuartel, de ajustes en el tratamiento y de una fe inquebrantable que se negaba a claudicar, los exámenes comenzaron a mostrar un cambio, lento al principio, pero progresivo y esperanzador. La luz al final del túnel, que por momentos había parecido una ilusión inalcanzable, comenzó a brillar con más intensidad. Y entonces llegó el día en que la doctora Sofía, con una emoción que luchaba por contener detrás de su semblante profesional, convocó a Isabel y a su familia. Las palabras que pronunció fueron música para sus oídos, el bálsamo más sanador. Isabel, lo hemos logrado. Los últimos estudios confirman una remisión significativa. El cáncer ha retrocedido. La tensión acumulada durante tantos meses explotó en una catarsis de lágrimas de alegría, abrazos y un alivio tan profundo que parecía expandir el alma. Era triunfo de la ciencia, sí, pero también el de la perseverancia, el de la esperanza y, sobre todo, el de una unión inesperada entre dos mujeres que habían aprendido y crecido juntas en la adversidad. La doctora Sofía, al ver la felicidad radiante en el rostro de Isabel, sintió una satisfacción profesional que trascendía cualquier logro académico.
Era la recompensa humana por haberse permitido conectar, por haber acompañado a su paciente no solo con su conocimiento, sino también con su corazón. Isabel emergió de la batalla transformada. Ya no era la misma mujer vibrante y quizás algo despreocupada de antes. Ahora era más sabia, con una apreciación más profunda por la fragilidad y la belleza de cada instante. Las cicatrices físicas y emocionales que llevaba consigo no eran vistas como marcas de derrota, sino como testimonios de su increíble fortaleza, de su capacidad de resiliencia. Retomó sus proyectos, aquellos sueños que el cáncer había amenazado con truncar, pero lo hizo con una nueva perspectiva, enfocándose en lo esencial, en los afectos, en vivir con autenticidad y gratitud. La relación entre Isabel y la doctora Sofía también floreció de una manera inesperada. Lo que comenzó como un vínculo estrictamente profesional, marcado por la distancia y la formalidad, se había convertido en una amistad genuina, en una confianza profunda, tejida con hilos de vulnerabilidad compartida y respeto mutuo. Se reunían ocasionalmente fuera del hospital, compartiendo un café, conversación, la vida que seguía su curso más allá de la enfermedad. Isabel le había enseñado a Sofía el valor del presente, y Sofía le había ofrecido a Isabel la oportunidad de un futuro. La historia de su lucha y su triunfo conjunto no tardó en convertirse en una especie de leyenda inspiradora, tanto en los pasillos del hospital como en la comunidad de Isabel. Se hablaba de la paciente que nunca perdió la sonrisa ni la esperanza, y de la oncóloga brillante que se atrevió a humanizar su ciencia. Quizás la doctora Sofía, motivada por esta experiencia transformadora, comenzó a incorporar en sus charlas a nuevos médicos la importancia vital de la conexión humana en la oncología, la necesidad de ver más allá del caso clínico. Isabel, por su parte, encontró un nuevo propósito al involucrarse en grupos de apoyo, ofreciendo su testimonio y su aliento a otras mujeres que transitaban por caminos similares. Y así, la unión de doña Isabel y la doctora Sofía se convirtió en un faro que inspira profundamente. Su legado es la prueba viviente de que, incluso frente a la perspectiva de la muerte, la empatía radical, la vulnerabilidad compartida y un espíritu indomable pueden generar milagros de sanación física y transformaciones profundas del alma. Nos enseñan que la ciencia y el alma no son entidades separadas, sino aliadas poderosas en la búsqueda de la curación. Que esta historia, la de su batalla y su victoria, resuene en cada uno de nosotros como un recordatorio de la fuerza que reside en la conexión humana, en la capacidad de inspirar y ser inspirados. La unión de Isabel y Sofía nos invita a creer en la esperanza, incluso en la más densa oscuridad, y a reconocer que, en el encuentro auténtico con el otro, podemos encontrar la fuerza para superar los desafíos más grandes y resignificar nuestras propias vidas. Su viaje compartido es una melodía de resiliencia y transformación que sin duda inspirará profundamente a todos aquellos que tengan el privilegio de conocerla.